Bienvenidos de nuevo. Comenzamos la sesión con un breve avance de los temas que vamos a abordar. En la sección Aperturas vamos a estudiar los fianquetos, una forma especial de mover el alfil para buscar la diagonal. Además, para profundizar en esta apertura, Miguel Illescas nos explicará en la lección del Gran Maestro cómo desbaratar un fianqueto. La red de mate, formada por la torre y el alfil, será objeto de la sección táctica. Y en estrategia se expondrán las características de las luchas de alfil contra caballo. Por último, en finales empezaremos a analizar los finales de torre complejos, en los que se enfrentan torre y peones contra torre y peones. ¿Preparados? Comencemos entonces. Fianchetto es una palabra de origen italiano que literalmente significa pequeño flanco, aunque en ajedrez determina una forma especial de desarrollar el alfil. Veamos cuál. La esencia del fianchetto es el movimiento de peón y la colocación del alfil en la gran diagonal, que es la más larga del tablero y la que cruza el centro. En este ejemplo, diremos pues que las negras juegan B6 para fianquetar el alfil dama. Sería pues un fianchetto de dama, y las blancas G3 para fianquetar el alfil rey, por lo tanto, fianchetto de rey. ¿Asegura el fianchetto una estrategia ganadora? Veámoslo. La respuesta es que no, porque su realización es lenta y mientras el rival puede aprovechar para controlar el centro con sus peones. ¿Qué ocurre entonces cuando uno fianqueta y el otro no? Pues que asistiremos a una lucha asimétrica, donde uno intenta una suerte de contraataque, el blanco y el otro intenta dominar el centro. En esta situación, es muy frecuente que una de las estrategias a seguir por parte del blanco sea jugar C4, para agrandar la diagonal del alfil de fianchetto. Analicemos ahora 4 posiciones que nos ayudarán a explicar las cuestiones estratégicas relevantes que hay que saber sobre los fianchettos. En primer lugar, fijaos que el alfil de rey negro, además de jugar en la gran diagonal, da tranquilidad y solidez a su rey enrocado. Por ello, una de las estrategias fundamentales de ataque, encaminada a debilitar la posición del rey enemigo, es el cambio de ese alfil. ¿Y cómo podrían evitar las negras el cambio de alfil? Veámoslo. Si el blanco juega rey b1 para consolidar su enroque largo, las negras podrían evitar el cambio de alfil apartando la torre para que, cuando el blanco ataque, tanto esta como el alfil queden a salvo. Analicemos ahora la posibilidad de desplegar un ataque a la bayoneta. Mirad. La estructura de fianchetto permite que haya un punto de ruptura en h5, gracias a la posición del peón de g6. Ello permite a las blancas jugar h4 con idea de h5, cambiar y de esta forma abrir la columna para lanzar un ataque a la bayoneta. ¿Lo veis? Analicemos una segunda cuestión estratégica relevante: agrandar la diagonal. Atentos. Fijaos qué plan eligen en este caso las negras. Torre b8. B5 y B4. ¿Objetivo? Que el alfil pueda presionar al máximo el flanco opuesto. Observad cómo los peones negros, perfectamente coordinados, fiscalizan las casillas de la gran diagonal para que el alfil pueda moverse y actuar con total libertad. A este recurso le llamaremos controlar y agrandar la diagonal. La tercera cuestión busca el efecto contrario: vaciar la diagonal para restarle valor y mitigar sus efectos. Prestad atención al plan que llevan a cabo las blancas para conseguir su objetivo. Ante la amenaza del alfil, que tiene controlada la gran diagonal, deciden quitar de esta una de sus piezas, en este caso la torre. Refuerzan el centro
Y finalmente sacan también el peón y el caballo. Aunque se haya producido un cambio, lo importante para las blancas es que la diagonal ha quedado expedita y que el alfil de fianqueto ya no supone una amenaza tan grande. Y vamos con la cuarta y última cuestión estratégica que queremos explicaros, conocida como montar un muro. Mirad, el blanco anuncia que va a colocar su alfil en el fianqueto de rey, y las negras responden inmediatamente montando un muro. Observad cómo ahora el alfil choca con una sólida cadena de peones enemigos, quedando minimizado su efecto controlador. Vistos los 4 ejemplos, vamos a estudiar una partida protagonizada por Steinitz, en la que como primer campeón del mundo de la historia, teje un ataque a la bayoneta. Fijaos en que, cuando todo parecía indicar que las blancas iban a enrocar, Steinitz decidió jugar H4. Si las negras hubieran intentado repeler el ataque con H5, el caballo blanco se habría colocado en G5 para coordinarse con el alfil de C4. Tras ello, las blancas se prepararían para romper en G4, destrozar el enroque enemigo y ejecutar el suyo largo. En consecuencia, el rival de Steinitz no optó por H5, sino por permitir el ataque a la bayoneta, decisión que también resultó catastrófica para sus intereses. El negro jugó caballo por G6, a lo que Steinitz respondió con enroque largo y posteriormente caballo G5. Y posteriormente caballo G5. Si observáis bien la posición, entenderéis que el fianqueto no resistiera a la presión y sucumbiera al ataque por la columna. Fijaos en la siguiente secuencia de jugadas y en el elegante remate de Steinitz. Quien tras capturar la dama no dejaría más opción a su rival que abandonar. Ya es hora de pasar a los ejercicios. Nada mejor para poner en práctica lo aprendido. Empecemos. Las blancas cambian el alfil de fianqueto y abren la columna. ¿Qué jugaríais ahora con blancas? Os vamos a dar de 3 a 15 minutos para que lo penséis. Bien, vamos allá. Fijaos que tenemos varias buenas opciones. En primer lugar, la excelente caballo de E2. También podríais haber optado por dama H6 jaque, buenísima jugada que lanza el ataque con E5 para concluir de la manera que estáis viendo en pantalla. Y una más todavía. E5, que permite al blanco otro tipo de combinación, en la que consigue la dama y queda en posición ganadora.
Felicidades, pues, a los que hayáis encontrado alguna de estas tres opciones. Pasemos al segundo ejercicio. Juegan blancas, tras haber logrado abrir la columna y poner en marcha el ataque a la bayoneta. ¿Qué deberían hacer ahora para rematar la partida? Os daré una pista. Descartad la jugada más evidente. Debido a la gran dificultad de este ejercicio, os vamos a dar de 5 a 30 minutos para pensarlo. Veamos la solución. Una excelente opción hubiera sido alfil B6, que deja a las negras en muy mala situación. Alfil E3 o alfil F2 también hubieran sido buenas jugadas, a diferencia de alfil G1, que al bloquear el juego de las torres se convierte en mala. Veamos otra buena opción, aunque resulte un tanto sofisticada. Dama por G6. Esta jugada comienza con un ataque decisivo a largo plazo que no estudiaremos, ya que su resolución requiere conocimientos de alto nivel. En cualquier caso, un notable alto si la habíais detectado. Pero hay una jugada todavía mejor. ¿Cuál? Torre H8 jaque. ¿Por qué? Para ganar un tiempo en caso de que el alfil negro tome. Y ahora sí, capturar con jaque dama por G6. Y dar un rápido mate atacando con todas las piezas. En consecuencia, la jugada torre H8 es una jugada ganadora. Efectivamente, era muy difícil de ver, así que enhorabuena a los que hayáis acertado esta vez. Veamos qué nos deparará el último ejercicio. Juegan blancas. Esta vez hay dos opciones lógicas y otra ganadora. ¿Cuáles son? Tenéis de 4 a 20 minutos para respondernos, ya que vuelve a ser un ejercicio de difícil resolución. Así que ánimo. ¿Preparados? Veamos la respuesta. Las jugadas lógicas eran torre HF3, porque se dobla en la columna y presiona los puntos críticos de la posición enemiga. Y caballo F3 para atacar posteriormente con alfil G5. Pero la única jugada ganadora, que esperamos hayáis detectado, es alfil F8. Como vemos, despeja las trayectorias de la dama y de la torre contra el punto débil H7. Por otro lado, el sacrificio torre por F6 es mortal, y en combinación con dama por H7 es mate. Las negras, por tanto, no tienen defensa posible. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Marcos, ¿y tú? Yo perfecto y contento porque sé que la partida que nos traes hoy le guardas un buen recuerdo, ¿verdad? Sí, realmente me trae muy buenos recuerdos porque fue una partida que gané en un torneo decisivo el año 83. Era mi primera salida a un torneo internacional. Recuerdo además que bueno, no íbamos en condiciones muy bollantes y compartíamos una cama, una habitación, 3 personas, con lo cual recuerdo que el que dormía en medio perdía siempre. Yo no sé si un día dormí en el suelo, la cuestión que no perdí ninguna, conseguí ganar el torneo y en parte gracias a esta partida, donde me enfrentaba yo con blancas, al un jugador que ha sido 4 veces campeón de España, Ángel Martín, y jugamos en la mesa 1 con mucho público, un tablero de demostración. Para mí, que era un jugador totalmente desconocido, tenía 17 años, pues fue todo un acontecimiento. ¿Te parece que la vemos? Me parece muy bien. Pues bien, justo en este momento yo había sacrificado una pieza para llegar hasta aquí, y no solo una pieza, sino que además tengo peón de menos con blancas y lo más grave es la situación de mi rey. Estoy atacando, pero es que mi rey también está a punto de recibir mate. Por tanto, es una situación, diríamos, de vida o muerte. Aquí son enroques opuestos y el que llegue más rápido en el ataque va a lograr la victoria.
Mi jugada realmente estoy orgulloso porque es una de las mejores combinaciones que he hecho nunca y la hice cuando solo tenía 17 años. Mi jugada fue una jugada tranquila, torre H7. Tranquila, pero con una idea muy clara en mente, el alfil de Fianchetto, que es el tema que nos ocupa. El alfil de Fianchetto es una pieza fabulosa que mi torre ahora se dispone a eliminar, por razones bien evidentes. Mi rival, normal, lógico, tomó en C4 y pone en marcha el dispositivo de ataque negro que parece más fuerte que el blanco. Amenaza mate en una. Mate en una. Y además, por varios sitios, amenaza atacar de forma decisiva, como dama B5, pero bueno, la amenaza dama C2, mate en una. Pero con este movimiento selló su derrota, porque ahora viene una de las mejores combinaciones que yo he jugado junto con la partida completa. Torre por G7 jaque, pasa a mejor vida el importantísimo alfil de Fianchetto, y después hemos visto una jugada tranquila, una jugada de sacrificio, y ahora viene otra jugada tranquila, y por eso es bonita esta partida. Ahora, con torre de menos y mi rey amenazado, jugué una torre H1. Ni es jaque, ni nada de nada. Toma en C2 y rey A1. Y de pronto, a pesar de la enorme ventaja material de las negras, tiene torre de ventaja, tiene 3 peones de ventaja, a pesar de todo, no puede evitar el mate. Increíblemente, mi rey, que no tiene apenas protección, no puede recibir ni un solo jaque. Las casillas de jaque están controladas. En esta situación, lo normal habría sido que mi rival hubiera intentado defender el mate con torre H8, defiende un mate, pero recibe otro. Dama por E7 y dama F6, jaque mate. Bien, mi rival, viendo que el mate era inevitable, puesto que la amenaza dama H6, dama H7 y dama H8 es mate imparable, viendo eso, sacrificó su dama para desviar la atención de mis piezas. Pero bueno, con eso lo único que logró fue postergar la derrota. Estamos en la jugada 31, dama por C1. En la jugada 36 tuvo que abandonar igualmente, puesto que con dama de ventaja liquidé rápidamente la resistencia de las negras. Bien, déjame que vuelva a colocar las piezas en la posición de partida, porque años más tarde, con la ayuda de los ordenadores, llevo analizando esta partida muchísimos años. Cada vez con los nuevos ordenadores encuentro, fíjate si es complicada, que encuentro todavía nuevas cosas. Pues descubrí que las negras tenían una defensa. ¿Lo vemos? Lo vemos, sí, sí. Pues bien, reubicamos la situación original, confío en no equivocarme, y aquí esa jugada que me gusta tanto, torre H7, y mi rival, en lugar de dama por C4, podía haber jugado de otro modo. ¿Te animas a probar? Ya sé que es difícil sin pensar nada, pero... Hombre, así a bote pronto se me ocurre alfil E6 para eliminar el caballo. Muy buena jugada. Esa es casi buena. Se está Vaya. rozando el palo. Vaya. Lo que pasa es que es complicadísima, ¿eh? Ya te dejo que luego tú la analices tranquilamente por tu cuenta, porque no tenemos tiempo para verlo todo. Vamos a ver si ya la jugada que era realmente salvadora, dificilísima. Alfil A4. Pasar a un contraataque fulminante que permitiría a las negras lograr un empate milagroso. Vamos a ver la variante principal. El blanco tendría que seguir con su ataque, pero aquí las negras incorporan el alfil al ataque. Y esto marca la diferencia, porque ahora las blancas, si capturan el alfil, verían cómo las negras montan un ataque de mate muy rápido. Lo mejor que puede hacer el blanco es no tomar, por ejemplo, irse. Pero justo las negras tienen jaque. El alfil es tabú, las negras entrarían con torre y sería mortal. El blanco no quiere el alfil, juega rey de 2, pero sigue jaque. E1 no se puede por mate, vuelve a C1, vuelta a A3 y tablas. Sería tablas por jaque continuo. Bueno, ya ves, Marcos, que en algunas posiciones la intuición no basta. Hay que calcular todo hasta el último detalle. En cualquier caso, queda claro lo importante que resulta el alfil de Fianchetto. Esa es la idea que quería que os quedara clara. Es una pieza fundamental tanto en ataque como en defensa. Nos quedamos al 100% con esa idea. Muy bien, Marcos. Muchas gracias, Miguel. A vosotros.
Vamos a estudiar ahora cómo se coordinan la torre y el alfil para crear una red de mate. Comencemos. En esta posición, las blancas tienen mate en una jugada y las negras podrían tenerlo en dos. Observad que el mate típico de torre y alfil se da cuando es la torre quien da el jaque y el alfil el que corta el paso a la casilla de escape. En consecuencia, viene a ser un mate del pasillo llevado a cabo con la complicidad del alfil. Veamos a continuación qué ocurriría si las negras dispusieran del turno. Si jugaran las negras, primero darían jaque con la torre para provocar la huida del rey, que aprovecharían para dar el mate con la misma torre y el alfil de F3. Este mate que acabáis de ver en la octava línea es muy típico y hay que conocerlo bien. Veamos ahora otros dos modelos de mate. Es una línea muy similar a la anterior. Las blancas dan mate con la torre, que está protegida por el alfil y apoyada por el peón de G5. Pero en esta misma situación, las negras también tienen en sus manos la posibilidad de dar un mate muy típico. Observad. Juegan torre G2 jaque para llevar al rey blanco al rincón, donde no tendrá posibilidad de evitar el mate, que ocurrirá en la siguiente jugada a la descubierta. Veamos otras dos combinaciones de mate. El alfil controla la casilla de escape G7 y apoya a la torre, que dará mate en F8. El segundo, también muy típico, se da cuando el rey queda encajado en la columna H. Fijaos que el jaque obliga al rey de las blancas a situarse en la columna fatídica, donde recibirá mate con la torre. Veamos ahora algunos ejemplos de mates ejecutados por estas dos piezas. Aquí juegan las negras y logran la victoria gracias a la acción combinada de torre y alfil. Para ello, primero sacrifican la dama y después dan un mate del pasillo muy original, con el alfil negro clavando la dama. Un ejemplo más. En este caso, la dama se sacrifica para que la torre pueda entrar en la octava línea. Fijaos que la torre negra de F7 está clavada por el alfil de B3. Por lo tanto, el negro se ve obligado a tapar con el alfil, movimiento que no le servirá de nada ya que en la siguiente jugada recibe mate gracias a la acción combinada de la torre, y en este caso concreto, de los dos alfiles. Y los dos últimos. En el primero de ellos, vemos que las negras están atacando con dos torres y un alfil. Observad de qué manera dan mate en dos jugadas. Primero sacrifican una torre y luego dan el mate con la otra, que está apoyada por el alfil de E4. Y en el segundo, algo más difícil, las blancas primero sacrifican el caballo de G6. Como podéis ver, si las negras responden moviendo el rey, reciben mate con torre y caballo. Pero si en lugar de mover el rey, toman con el peón, lo que ocurre es que reciben el mate con torre y alfil. Bien, pues después de analizar todos estos ejemplos, ya estamos preparados para abordar los ejercicios.
Vamos con el primero de ellos. Juegan blancas y ganan material. ¿Con qué jugada? Vamos a daros de 2 a 10 minutos para averiguarlo. ¿Preparados? Veamos la solución. Pues lo consiguen jugando torre por E5. Con esta captura, el blanco gana una pieza y deja heridas de muerte a las negras. Si las negras optan por recuperar la pieza tomando con el peón en E5, las blancas darán el mate del rincón con torre, alfil y peón en tan solo 2 jugadas. Lo mismo ocurre si en lugar de tomar en E5, lo hacen con el caballo en D1. ¿Tienen alguna posibilidad las negras de salvar la partida? La respuesta es no, pero disponen de una baza para retrasar el desenlace final. Esta. Torre F8. De este modo, y con la esperanza de evitar el mate, las negras atacan las 2 torres blancas. En cualquier caso, como veis, no les servirá de mucho, ya que después de torre C1, peón por torre y torre por caballo, las blancas quedan con pieza de ventaja y deberían ganar sin problemas. Pasemos a otro ejercicio. Juegan blancas y ganan. ¿Con qué combinación? Tenéis de 4 a 20 minutos para pensar detenidamente la solución. ¿Estáis preparados? ¿Qué tal ha ido? ¿Resolvemos? Lo primero que debemos hacer es jugar alfil por E6. Con este cambio, abrimos la columna F. En segundo lugar, sacrificamos la torre para eliminar las piezas que pueden defender el mate. Y por último, jugaremos alfil H6. Gracias a esta combinación y aprovechando que las 2 torres negras están inutilizadas debido al muro que forman sus propios peones, llevamos la torre a F8 y damos mate. Felicidades a los que hayáis dado con la solución. Abordemos un nuevo ejercicio. Blancas juegan y ganan. ¿Cómo? De nuevo, de 4 a 20 minutos para dar con la respuesta correcta. ¿Preparados? ¿Resolvemos? Enhorabuena a los que hayáis elegido dama por E5. Con esta jugada, eliminamos el caballo que defendía al rey y desviamos la dama en cuanto ésta captura la nuestra. Ahora ya podemos jugar caballo G6 jaque y dar el mate en 3 jugadas, gracias al alfil y a la torre. Finalmente, cabe decir que la opción torre H1 directa no era válida, porque las negras juegan caballo G6 y se defienden. En esta sección vamos a hablar sobre algo tan importante como la lucha de alfil contra caballo. Para empezar, conozcamos las diferencias entre ambas piezas. El alfil, desde una única ubicación, actúa en 4 zonas del tablero. Por lo tanto, diremos que el alfil es una pieza de largo alcance, aunque tiene el inconveniente de cubrir solo las casillas de un único color, en este caso las blancas. En cambio, el caballo es una pieza de corto alcance, que pese a actuar en una zona determinada del tablero, controla casillas de ambos colores. Del caballo también podemos decir que es una pieza lenta en sus desplazamientos, aunque tiene la virtud de poder saltar, hecho que la hace diferente al resto. Ello supone una gran ventaja, porque no hay nada que pueda obstaculizar su trayectoria. Como contrapartida, cabe decir que el caballo es una pieza demasiado sensible a su ubicación. Por ejemplo, si está en el rincón, solo podrá saltar a 2 casillas.
Analicemos ahora la siguiente posición. Ambos bandos tienen peones pasados, pero hay una gran diferencia. El alfil blanco copa al caballo de A6 y le impide jugar. Conclusión: en el juego abierto, el alfil es una pieza muy superior al caballo. Fijaos también cómo por un lado apoya a sus peones y por otro controla el avance de los rivales. ¿Quedan claras las virtudes del alfil? Veamos una nueva clave estratégica. En este caso, el alfil de D1 está muy mal situado y bloqueado por sus peones, y la superioridad del caballo de D4 es evidente. ¿Visto? Vamos entonces a estudiar algún ejemplo práctico, concretamente uno protagonizado por Vladimir Kramnik, quien conducía las negras con tan solo 14 años. Fijaos cómo encontró la jugada clave C5 para abrir el juego a su alfil. Evidentemente, su rival no capturó, porque de haberlo hecho, se hubiese encontrado con un mate fulminante, torre por A2. Seguido de jaque en A8. Y torre A1 mate. ¿Qué pasó entonces? Volvamos al tablero y veamos cómo reaccionó el rival de Kramnik. Lo que hizo fue intentar activar sus torres. Por el contrario, Kramnik puso en marcha otro plan con torre de 7 para doblarse en la columna A y atacar. Ello provocó que, para hacer frente a dicha amenaza, las blancas tuvieran que abrir el juego del flanco de dama. Poco después, Kramnik lograría abrir completamente la diagonal a su alfil, quien empezó a mostrarse muy superior al caballo. ¿Lo veis? Mientras controló el flanco y los peones blancos, pudo ayudar a los suyos a avanzar. Observad cómo dejó en fuera de juego al caballo blanco. Su rival intentó acercarlo para ayudar, pero un último error en la jugada 38, caballo E4, le dejó en posición totalmente perdida, puesto que el avance del peón ya era inevitable. A la desesperada, el blanco jugó torre H6 con la intención de dar algunos jaques, pero enseguida comprendió que no llegaría muy lejos y decidió abandonar en la jugada 40. Bien, pues antes de pasar a los ejercicios, conozcamos un poco mejor a este excelente jugador ruso. Vladimir Kramnik nació el 25 de junio de 1975 en Tuapse, ciudad rusa situada a orillas del Mar Negro. Su primer contacto con el ajedrez vino a través de su padre, quien al comprobar las habilidades de su hijo, decidió inscribirle en la famosa escuela del campeón mundial Mikhail Botvinnik. Desde muy temprana edad, Kramnik ganó torneos sin cesar, y el mismísimo Garry Kasparov llegó a señalarle como su más probable sucesor. En 1992 fue incluido en la selección rusa que disputó la Olimpiada de Manila y consiguió la medalla de oro individual. Durante el evento recibió el título de Gran Maestro y fue calificado por los periodistas de auténtica estrella naciente. En 1993, ya instalado en la élite, tomó parte en los principales torneos del mundo y 2 años después apareció por primera vez en la lista ELO, con un total de 2.775 puntos, la cuarta mejor puntuación de la historia conseguida por un debutante hasta ese momento, solo superada por Kasparov, Fischer y Karpov. Tras un lustro de excelentes resultados, en 1998 se enfrentó a Shirov en Cazorla para ganar la posibilidad de disputar un match contra Kasparov por el título mundial del recién creado Consejo Mundial, sucesor de la desaparecida PCA. Kramnik no consiguió ganar ni una sola partida y vio esfumarse momentáneamente la posibilidad de convertirse en campeón mundial. A pesar de aquella dolorosa derrota, Kasparov quiso darle la oportunidad de enfrentarse a él.
En un match disputado en Londres en el año 2000, Kravnik realizó la proeza de ser el primer jugador que lograba ganar al número 1 mundial con 2 victorias y 13 tablas. De esta manera, Kravnik se convirtió en el campeón del mundo de la PCA. No obstante, nunca fue tratado como tal hasta que, en 2006, se jugó el Campeonato del Mundo por la reunificación ante Veselin Topalov, del que salió esta vez sí indiscutible vencedor. Entrenado durante sus años más exitosos por el gran maestro internacional español Miguel Illescas, su estilo se caracteriza por ser más bien posicional y algo conservador, una vía que le reporta grandes éxitos al no conceder apenas derrotas y ganar frecuentemente, especialmente con las piezas blancas. Ahora ya podemos pasar a realizar los ejercicios. Este es el primero. Fijaos bien en esta posición. Juegan las negras que tienen un peón de ventaja. ¿Qué jugada creéis que deberían hacer ahora? Tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar la respuesta. ¿Preparados? ¿Resolvemos? Felicidades a los que hayáis decidido tomar partido por alfil de 4, porque ese es el movimiento que permite al alfil dominar por completo el caballo enemigo, al que no deja salir y participar. ¿Lo habíais visto? Seguro que sí. Veamos qué nos depara el siguiente ejercicio. Juegan las blancas. Observad bien la situación y decidnos qué jugada deberían hacer a continuación. De nuevo disponéis de 3 a 15 minutos para decidiros. ¿Preparados? Veamos la solución. Excelente los que hayáis encontrado la jugada C6. Con este movimiento activamos nuestra torre contra los 2 fuertes peones enemigos y al mismo tiempo abrimos el juego al alfil. En la partida, las negras respondieron tomando en C6 y las blancas capturaron un peón para luego asegurarse hacer lo propio con el de A7. Así, en pocas jugadas, conseguimos quedar con un peón de ventaja y un alfil muy activo. Este problema nos servirá para ver cómo manejar un caballo bueno contra un alfil malo. Juegan las blancas y pretenden inmovilizar al rival. ¿Cómo deberían proceder? Tenéis de 5 a 25 minutos para pensarlo detenidamente, porque no es un ejercicio fácil. ¿Estáis listos? Veamos ya la solución. Que pasa por jugar F5 y dejar todos los peones en casilla blanca para provocar que el alfil choque contra sus peones en casilla negra. Además, ocasionamos la pasividad de la torre rival, que queda con un único movimiento posible, C6. Tras mover a F5, ¿se os ocurre qué deberíamos hacer ahora antes de pasar definitivamente al ataque? A4. De esta manera, conseguimos que la torre, que antes atacaba a nuestro peón, choque ahora contra un muro e impediremos la liberación del peón de B6. En consecuencia, condenamos las 2 torres negras a la pasividad y ya podemos pasar al ataque. Fijaos en la secuencia que acabó dando la partida al jugador blanco. Primero atacó las debilidades, amenazó mate en 2 jugadas, llevó el caballo a la zona decisiva y finalmente provocó el abandono del rival. Instructivo, ¿verdad? Esperamos que hayáis acertado. No hay una buena partida sin un buen remate, así que vamos a estudiar los finales de torre complejos.
Para ser más claros, los que no son torre y peón contra torre, sino torre y peones contra torre y peones. Empezamos viendo un primer ejemplo, caracterizado por la actividad del rey. Atentos. Observad, estamos en un final de igualdad material. Rey, torre y 4 peones por bando. Las negras cuentan con 2 peones pasados, las blancas con solo 1. Mientras que la torre negra ataca a los peones enemigos de la séptima línea, la blanca presiona el peón más alejado. Por último, la posición de los reyes es bastante pareja y no parece nada decisiva. Juegan las negras. Empecemos ahora a analizar qué jugadas podrían llevar a cabo. Las dos más factibles serían capturar el peón de G2 o defender el de A5. Teniendo en cuenta que en los finales de torre la actividad es fundamental, la jugada torre B5 no será aconsejable, ya que obliga a la pieza a defender y por tanto la condena a la pasividad. Como prueba, fijaos que si ahora intentamos activar los reyes, las negras quedarán inmediatamente sin ningún plan interesante, y lo único a lo que podrían aspirar es a conseguir tablas. En cambio, si optamos por la captura torre por G2, el devenir de la partida podría ser el siguiente. Tras tomar el peón de A5 con su torre, el blanco podría dar jaque en A7 y atacar el importantísimo peón de D6, que está defendiendo a su compañero situado en C5. Para defenderlo, las negras solo tienen la jugada rey E5. Entonces las blancas jugarían torre E7 jaque, movimiento con el que conseguirían las tablas. Recordad, en los finales de torre la actividad es un elemento fundamental. Por lo tanto, tenemos que torre B5 condena a la pasividad y que torre por G2 conduce a las tablas. La pregunta es, ¿hay alguna opción mejor? Y la respuesta es sí, activar el rey. En la partida, las negras jugaron rey F6, las blancas respondieron capturando el peón de A5 y el negro siguió con rey E5. A continuación, el blanco contraatacó y situó la torre en A7. Observad que si las negras hubieran optado por capturar con la torre en G2, tras torre por F7, las blancas quedan con una posición superior. ¿Qué deberían entonces hacer las negras? Volvamos al tablero. Lo que hicieron fue jugar torre B3 jaque para expulsar del centro del tablero al rey enemigo y capturar el peón de E4. Ahora el equilibrio material se mantiene. Hay 2 peones, el de F7 y el de D5, prácticamente perdidos. Pero mirad qué peligroso se ha vuelto el peón pasado de C5. ¿Os habéis dado cuenta de la importancia de activar el rey? Bien, pues pasemos a estudiar otro ejemplo, en el que se pone de manifiesto la importancia de activar la torre. Nos remontamos al Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas disputado en Moscú en 2009. Levon Aronian, con blancas, se enfrentó a Vladimir Kramnik. No os perdáis detalle de cómo Kramnik consiguió llevarse el triunfo gracias al peón de A5. Lo primero que hizo fue situar la torre en A6 para empujar el peón y obligar a Aronian a defenderse contra su avance. En segundo lugar, activó su rey, llevándolo al flanco de dama para desbloquear la situación y permitir que el peón pudiera seguir avanzando. Por su parte, las blancas se vieron obligadas a responder y, como veis, llevaron su rey a la defensa. Pero de camino, se dieron cuenta de un problema y cambiaron de plan. Fijaos. Si hubieran situado su rey en B3, Kramnik habría activado su torre hasta conseguir dar jaques en E3 y E2, logrando una ventaja decisiva. ¿Qué hizo pues Aronian? Activar su torre. Aunque actuó correctamente, sus intenciones acabarían chocando ante el preciso juego de su rival. Observad. Mientras Aronian se lanzaba al contraataque atacando uno de los peones negros del flanco de rey, Kramnik se decidió a empujar su peón para lograr la coronación. Las blancas reaccionaron descolocando al rey negro con jaques de torre. Entonces se enfrentaron a un dilema.
bloquear con su rey el avance del peón pasado negro o atacar con la torre los peones del flanco de rey negro. Si hubieran optado por la segunda opción, Kramnik hubiera seguido con su plan, obligando a Aronian a bloquear in extremis con la misma torre, la cual quedaría totalmente pasiva en A1 debido a su obligación de defender. Aun consiguiéndolo, las negras podrían forzar entonces los cambios y, como podéis ver, ganar la partida con facilidad. Recordad, conviene utilizar el peón alejado para desviar las piezas enemigas del flanco crítico. ¿Y si las blancas se hubieran decantado por defender el avance del peón enemigo con su rey? Tampoco le serviría de nada porque Kramnik cambiaría las torres y, aprovechando que el rey enemigo estaba distraído bloqueando el peón, había entrado en el flanco de rey y capturado los peones enemigos. En la partida, Aronian optó por bloquear peón con su torre, dejándola completamente pasiva y sin ninguna posibilidad de actividad. En estas condiciones, el intento a la desesperada de frenar el avance del rey enemigo con el suyo propio tampoco le serviría de nada. Si lo intentara y situara a su rey en D2, las negras moverían su torre para perder un tiempo y obligar al rey blanco a descuidar uno de los dos sectores. En la partida, Aronian decidió ir al flanco de dama para desbloquear a su torre y abandonó tras ver cómo Kramnik irrumpía en el flanco opuesto con su rey. Tras estudiar estos dos magníficos ejemplos, que recomendamos repasar todas las veces que sea necesario, ya estamos preparados para afrontar los ejercicios. En ellos trataremos de encontrar el plan, la primera jugada. ¿Entendido? Vamos con el primero. Juegan negras y os pedimos que nos digáis qué deberían hacer ahora. Tenéis de 2 a 10 minutos para descubrirlo de manera intuitiva. Veamos. Pues lo que deberían hacer es mejorar su posición, jugando F5 para activar su mayoría de peones en el flanco de rey. De esta manera, los peones pueden seguir avanzando hasta crear un peón pasado y obligar al rival a abandonar. Felicidades a los que hayáis deducido que el plan correcto consistía en avanzar los peones para mejorar la posición antes de mover el rey o la torre. Pasemos al segundo ejercicio. Juegan blancas. ¿Qué movimiento deberían hacer ahora? Tenéis de 3 a 15 minutos para decidiros. Despejemos la incógnita. Observamos que el principal problema en este final es la posición del rey, excesivamente pasiva. En consecuencia, la mejor opción será mover a F5. De esta manera, daremos salida al rey para que pueda participar en el ataque junto a la torre. La partida siguió con la jugada torre B5. Las negras no quisieron capturar el peón y las blancas ganaron con relativa facilidad, ya que, tras el preciso jaque de la torre, consiguieron 2 peones pasados y que su rey participase por fin en la batalla. ¿Y qué hubiera ocurrido si las negras hubieran tomado peón por F5? Volvamos al tablero.
En este caso, la partida habría seguido con rey F4 y las blancas se llevarían el triunfo con relativa facilidad. Observad, si el negro intenta sacar partido de su peón, se encuentra con que el blanco teje a toda velocidad una red de mate, gracias a la acción coordinada del rey, la torre y el peón. Por último, cabe decir que si las negras hubieran optado por defender su peón, también se habrían encontrado con el mate de las blancas, que sacan partido de la estupenda posición de la torre en séptima línea. ¿Lo habíais visto? Enhorabuena a los que sí y ánimo a los que no. Pasemos ya a un nuevo ejercicio. Juegan las blancas y os pedimos que valoréis la situación y nos digáis qué deberían hacer ahora. De 4 a 20 minutos para responder. Mentes preparadas, relojes a punto. Veamos. Efectivamente, la mejor jugada es torre F2. Con ella mantenemos a raya al rey negro para que nuestro peón pueda avanzar y obligamos a la torre enemiga a flexibilizar su posición agresiva. Como veis, nuestro peón puede ahora seguir avanzando y conseguiremos la victoria de forma bastante sencilla. ¿Habíais acertado? Espero que sí. En caso contrario, os aconsejo repasar los ejemplos y practicar.